Hola, hoy hablaremos de fundamentos de transcripción en bacterias, los modelos más simples para la biología molecular. Entendemos transcripción el proceso de síntesis de RNA a partir de DNA doble cadena, proceso catalizado por la RNA polimerasa. Este RNA servirá de molde para la síntesis de proteínas. Sin embargo, no todos los RNAs codifican proteínas. Los que específicamente son eso son los RNAs mensajeros o mRNAs. Pero tenemos otros. Por ejemplo, el RNA ribosomal o rRNA, que es parte de la estructura del ribosoma, implicado en traducción o síntesis de proteínas. RNAs de transferencia implicados en traducción. En el canal hay videos para hablar específicamente de estos dos con mucho mayor detalle. Tenemos RNAs pequeños o small RNAs implicados en un sinnúmero de funciones menores a 200 nucleótidos y long non-coding RNAs también implicados en procesos de expresión. Aquí tenemos una representación de la actividad de la RNA polimerasa. Esto que tenemos aquí representa un RNA de tamaño N, constituido de N nucleótidos. Lo que hace la RNA polimerasa es tomar nucleótidos trifosfato y pegárselos en la cadena preformada, con la correspondiente liberación de pirofosfato o difosfato, en dirección 5 a 3' y tomando como referencia un DNA molde. Y en este dibujo tenemos otra representación de la síntesis de RNA, en donde tenemos estos nucleótidos ya polimerizados y este nucleótido trifosfato se pegará aquí con la correspondiente liberación de pirofosfato. Pues esta reacción en bacterias la realiza una sola enzima. En eucariontes tenemos diferentes RNAs polimerasas, cada una enfocada en transcribir un tipo particular de RNAs. Por ejemplo, en plantas, en el núcleo tenemos 5 RNAs polimerasas, además de la polimerasa en mitocondria y otra en cloroplasto. Virus y bacteriófagos tienen su propia RNA polimerasa encargada de transcribir los genes virales. Este dibujo lo había presentado en otro video con el propósito de reflexionar acerca de lo grande que puede ser el genoma de una bacteria, en este caso Bacillus subtilis, que tiene un genoma circular doble cadena de más de 4 millones de pares de bases. Pues en este genoma tenemos 8.188 genes que codifican para proteínas. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hace la RNA polimerasa para distinguir dónde hay genes, dónde empezar y dónde terminar su transcripción? Por ejemplo, en esta posición tenemos codificada una enzima de glicólisis. Aquí tenemos la secuencia de DNA. ¿Cómo le hace la RNA polimerasa para distinguir esta secuencia y transcribirla? ¿Dónde empezar y dónde terminar? Es lo que descubriremos el día de hoy. Y para ello es fundamental que conozcamos cómo es la estructura de la RNA polimerasa de bacterias. Esta es una holoenzima que consta de 2 subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad beta prima, ambas implicadas en la síntesis de RNA, una subunidad omega y sigma, que solo se requiere al inicio pero tiene un rol esencial. La actividad la podemos dividir en 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Tenemos aquí una representación de la RNA polimerasa. Aquí vemos las diferentes subunidades
incluido el DNA, en donde se pega la RNA polimerasa. Si a esta estructura la giramos 90 grados hacia nosotros, veremos esto, en donde de alguna manera distinguimos cómo esta enzima está montada sobre el RNA, y siendo la subunidad sigma la que mantiene mayor cercanía física con el DNA. Veremos el inicio de la transcripción. Para esto se requiere del reconocimiento de secuencias promotoras en el DNA. Aquí tenemos la representación de un gen, DNA de doble cadena. En amarillo vemos lo que se va a transcribir, y hacia el 5' tenemos una región que se conoce como promotor, y acá el terminador, que más adelante veremos qué es. Si a este promotor lo vemos más detalladamente, tenemos esta secuencia. El +1 indica la posición en donde empieza la transcripción. Aquí tenemos parte del RNA recién sintetizado. Observa cómo aquí tenemos una A que se conoce como el +1. La base complementaria es T. La primer base del RNA es A porque la polimerasa lee esta T y entonces pega la complementaria. Cuando lee una C, pega la complementaria y así sucesivamente. Entonces, este nucleótido se conoce como el +1 y hacia el 5' o hacia arriba, los nucleótidos se enumeran con números negativos. No hay nucleótido cero. Y con base en esta nomenclatura, tenemos dos elementos o cajas. Una se llama -10 o caja Pribnow y la otra es el elemento -35. Aquí tenemos la secuencia de cada una de ellas. El elemento -10 tiene T's y A's y por lo tanto dos puentes de hidrógeno para mantener a las cadenas juntas. Entonces es relativamente fácil de abrir y desenrollar. Y este es el elemento -35, que bueno, en sí la secuencia puede variar, pero esta secuencia en particular es el consenso que tenemos en genes housekeeping o que continuamente se están transcribiendo porque son esenciales para la vida de la bacteria. Pues en estas dos secuencias es donde se pega la subunidad sigma. Seguido esto, el DNA se va a abrir, que es lo que vemos en esta diapositiva. Vemos que aquí las cadenas están juntitas por los puentes de hidrógeno y seguido del reconocimiento de sigma, la doble cadena se abrirá. Y gracias a eso queda el DNA legible para que empiece la transcripción, siendo esta T el primer nucleótido molde para incorporar una A, luego C, una G, una A, una U y así sucesivamente. Cuando el DNA se abre, a esto le llamamos burbuja de iniciación. Y aquí tenemos algunas representaciones de la subunidad sigma en color café y el DNA en verde y azul y las otras subunidades en colores más claros porque para este proceso de inicio no son particularmente importantes. Aquí tenemos otra representación de la subunidad sigma unida al DNA y cómo se abre, ¿no? Es la burbuja de iniciación. Este es el DNA y este es el RNA que se está empezando a sintetizar, en donde la flecha indica la dirección de su síntesis de 5 a 3', proceso catalizado por las subunidades beta y beta'. Esta es una representación más simple del inicio de la transcripción, en donde el DNA se abre, se forma esta burbuja de iniciación y se sintetizan los primeros nucleótidos. No olvidar que la cadena que va de 3 a 5' es la cadena molde. Y una vez que se forma esto, la RNA polimerasa sin la subunidad sigma pasará a lo largo del gen leyendo la cadena molde y sintetizando la complementaria, que es esta cadena azul que tenemos aquí.
Entonces, esta elongación es independiente de sigma, que solo se requirió para posicionar a la enzima al inicio, y esto procederá gracias a que el DNA se va desenrollando para que sea legible, pero se volverá a enrollar una vez que la RNA polimerasa termina de pasar por ahí y transcribir. En el siguiente video continuaremos explicando este proceso.